¿Por qué Javier Milei perdió votos? Porque fue así, perdió votos, además de haber caído al segundo lugar. También perdió votos. Bueno, hubo muchas cuestiones que tienen que ver con su discurso y con cómo el electorado fijo y firme que lo acompaña entendió que algunas cuestiones estaban fuera del eje inicial de su campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Javier Milei propuso detonar el Banco Central, propuso armar 7 ministerios, perdón, y reducir así el gasto público, pero cuando se empezó a indagar un poco más, se dieron cuenta desde el equipo de Javier Milei que había cuestiones que no se podían llevar adelante, como por ejemplo la dolarización. Un gusto, Nicolás. Buen día para toda la audiencia también. Elecciones en Argentina, votó el 74% del padrón y hubo sorpresa, porque en las PASO había sido Javier Milei, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, quien se había impuesto por sobre Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, y la Unión por la Patria, que es el partido oficialista. Sin embargo, en las elecciones de este domingo, 22 de octubre, los resultados fueron absolutamente diferentes, dado que Sergio Massa, el candidato oficialista, se impuso con el 36,7% de los votos. Javier Milei pasó al segundo puesto con el 30% de los votos y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó en el tercer puesto con el 23% y quedó fuera de debate. El balotaje será entre Sergio Massa y Javier Milei. Son dos fuerzas antagonistas políticamente hablando y en materia económica tienen pocos puntos de contacto. Ahora, lo sorprendente es que las encuestadoras y en general la opinión en Argentina era que Milei iba... él decía que iba a ganar en primera vuelta, cosa que parecía muy difícil, pero en Argentina pueden ocurrir cosas sorprendentes, como lo probó el día de ayer, ¿no? Sí. Pero lo que quedaba claro es que bueno, lo más probable es que los números fueran al revés. Es decir, que él tuviera la primera votación y que la segunda, en todo caso, podía tenerla Massa con el histórico voto peronista, ¿no? Pero no fue así. Por eso la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió Milei? Porque lo de ayer ha sido una derrota para Milei en función de lo que eran sus expectativas. Exactamente, hay muchas cuestiones a analizar y muchas de ellas son llamativas, dado que ocurren algunas cuestiones como la siguiente. Argentina tiene un acumulado en lo que va del año del 138% de inflación. Sergio Massa, candidato a presidente del oficialismo, es el ministro de Economía de este país. Y con esa inflación galopante, un dólar que está oscilando los 1.200 pesos en la equivalencia y que subió considerablemente, incluso en los últimos meses, no solamente en lo que va del año, a pesar de todo eso, Sergio Massa ha sido el mejor candidato que pudo presentar el oficialismo y se impuso en las elecciones, al menos en la primera ronda, en la primera rueda. ¿Por qué Javier Milei perdió votos? Porque fue así, perdió votos, además de haber caído al segundo lugar. También perdió votos. Bueno, hubo muchas cuestiones que tienen que ver con su discurso y con cómo el electorado fijo y firme que lo acompaña entendió que algunas cuestiones estaban fuera del eje inicial de su campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Javier Milei propuso detonar el Banco Central, propuso armar 7 ministerios, perdón, y reducir así el gasto público, pero cuando se empezó a indagar un poco más, se dieron cuenta desde el equipo de Javier Milei que había cuestiones que no se podían llevar adelante, como por ejemplo la dolarización, como por ejemplo la detonación del Banco Central, como por ejemplo la reducción del gasto público en los términos en los que eran planteados. Esto quiere decir que buena parte de su electorado lo abandonó, pero también ocurrió algo que él no esperaba, que era no convencer a la masa que no había ido a votar, ni tampoco a una parte del electorado que había votado en primera rueda a Horacio Rodríguez Larreta o incluso a Patricia Bullrich. En su discurso había algo muy claro. Nosotros ahora somos la primera fuerza opositora. Necesitamos que el resto de la oposición nos acompañe a nosotros para sacar al kirchnerismo del poder. Eso no ocurrió y está a la vista, porque lo vemos con estos 6,5 puntos de diferencia. A partir de acá, la campaña de Javier Milei tendrá que dar un giro radical. Y veo un problema que tiene que ver con lo siguiente. Él habló durante toda su campaña y en estos 2 años de la casta política con la que nunca transaría.
y lo hizo, porque incorporó a su equipo de trabajo a Barrio Nuevo, que hace un sindicalista y que lo es aún, y que en la década del 90 y en la primera década de los 2000 tuvo un papel preponderante en la política. Y al mismo tiempo, ayer en su discurso, luego de reconocer que había sido segundo en las elecciones, llamó al electorado de Patricia Bullrich pidiendo justamente esos votos, entre comillas, de la casta y el apoyo de, claro, entre comillas, por supuesto, de la casta. Claro, eso fue lo sorprendente porque, o sea, le ha dado con fierro a la casta y al final lo que está proponiendo es que la casta vote por él, en la mitad de la casta vote por él, pero que no va a ser gratis, porque ni Patricia Bullrich ni Macri le van a ceder sus votos gratis, ¿no es cierto? Va a ser a cambio de algo, a posiciones en el gobierno. Entonces, al final, la promesa de algo nuevo, del cambio total, ¿no es cierto? Va a terminar siendo... Ahora, él tuvo expresiones muy duras contra el Papa Francisco, ¿no? Cosa que parece que ha movido también a una parte del electorado, ¿no? Sí, hubo algunas cuestiones. Primero, lo del Papa Francisco, porque él tuvo dichos en contra del argentino que preside que es la máxima autoridad de la Iglesia, y al mismo tiempo Berti Venegas Lynch, un posible funcionario en caso de que Javier Milei asuma, anunció que iban a romper relaciones con el Vaticano, algo que después Javier Milei contradijo. Y esto pasó mucho en la campaña en las últimas semanas. Hubo una candidata a diputada que de hecho ya consiguió su cargo luego de las elecciones de ayer, que había manifestado, entre otras cuestiones, que los hombres tuvieran derecho a renunciar a su responsabilidad de paternar porque la mujer podría haberlo engañado con, por ejemplo, una pinchazón de un profiláctico o tomé la pastilla pero en realidad no. Y a partir de esos dichos, Javier Milei se tuvo que ir separando de diferentes actores de su equipo de trabajo. Esas contradicciones y esos roces internos generaron un poco esta pérdida de votos. Y volviendo a lo que decías al comienzo de tu consulta sobre el papel de Mauricio Macri, bueno, después de las PASO, Javier Milei dijo que Mauricio Macri iba a ser su embajador en el mundo. Eso no es un dato menor, teniendo en cuenta que Mauricio Macri públicamente anunció que Javier Milei era una propuesta interesante para los argentinos y en algún momento hasta se dudó de qué papel iba a jugar el expresidente, si iba a apoyar efectivamente a Bullrich o no. Por supuesto que lo hizo, apoyó a Bullrich, ayer estuvo en el escenario con Patricia Bullrich, reconociendo la derrota, no habló, pero se anuncia o se auspicia que pueden llegar a tener algún tipo de acuerdo. Y dicho esto, para Javier Milei es necesario contar con el apoyo, no solamente de Mauricio Macri, sino de todos los políticos que lo rodean, porque no tiene un aparato para gobernar a la Argentina en cada provincia. Puede gobernar centralizando, si se quiere, o desde la gestión, pero no poniendo el cuerpo, no tiene un aparato tan grande de gente que lo acompañe. Claro, ahora... Ayer yo vi toda la cobertura y lo que me llamó la atención, porque las imágenes son reveladoras, ¿no? Habló primero Milei y el escenario era un tumulto, todo era muy desordenado, gente gritando, ¿no? Bueno, tú acabas de resumirlo de su mensaje, de decirle a una parte de la casta a la que criticaba hasta esa mañana que ahora podían ir juntos, ¿no? Pero luego aparece Massa, que en primer lugar lo notable es que estaba el escenario, ¿no? Celeste y solo él. No había ningún dirigente del partido ni ningún candidato, estaba solo él, como diciendo, y las letras atrás decían Massa. Es decir, el candidato es él. Y su mensaje era, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional. Vamos a recuperar un discurso como para devolver la confianza, la serenidad, la tranquilidad, ¿no es cierto? Pero lo sorprendente es que habló del Partido Radical y habló, ¿no es cierto?, de la necesidad incluso de incorporar a digamos, especialistas de otros orígenes políticos en la perspectiva de un gobierno de unidad nacional. Y ese mensaje parece que pega, ¿no? Porque no denunció la corrupción, ¿no es cierto?, del gobierno del que es parte, pero, digamos, se cuidó de no estar cerca, por ejemplo, de Axel Kicillof, que yo no entiendo cómo ganó la elección, porque... O sea, Massa es ministro de Economía de un país que está en una catástrofe económica y saca la primera votación. Kicillof, aparte de todos los cuestionamientos que hay contra él, su segundo, ¿cómo se llama?
Insaurralde, ¿no es cierto? Lo ampayan Insaurralde. en Marbella, ahí en un Sí. yate de lujo, y tiene que renunciar. Y en medio de todo eso, Axel Kicillof barre en las elecciones en Buenos Aires, es lo que no se entiende. Yo no sé si Bueno, tú que eres ahí argentino entiendes a tus compatriotas. Es que, Nicolás, yo creo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta y tiene que ver con lo siguiente. Ante ese panorama que marcás de una Argentina en una crisis económica absoluta al borde de la hiperinflación, hay que entender e intentar entender, y la oposición se tiene que preguntar por qué entonces el oficialismo ganó en estas elecciones, o al menos sacó el primer puesto en esta primera rueda. ¿Qué hizo mal el oficialismo para no imponerse, teniendo a favor, entre comillas, la carta de la corrupción, de la inflación, de la crisis económica, de la falta de proyección, de las trabas para las pymes y las empresas, del 40% de pobreza, de que 6 de cada 10 chicos son pobres? Entonces, ante ese panorama que es catastrófico, ¿por qué la oposición no pudo imponerse? Es una pregunta que se deben hacer puertas adentro en la oposición también, ¿no? ¿Por qué no pueden imponerse ante ese escenario? Yendo a lo que mencionaba sobre Sergio Massa, que subió solo al escenario, bueno, eso ocurrió también cuando salió de votar, todo muy organizado, salió de la votación, se subió a un escenario, tomó el micrófono y brindó un anuncio, dio algunas palabras sin mayor ida y vuelta con los periodistas. Y cuando, como decías, se subió al escenario y el anuncio era Massa, y era Massa presidente, y quienes lo acompañaban gritaban por él y no por el partido, tiene que ver con eso, con que Sergio Massa no representa al kirchnerismo ni al peronismo. Sergio Massa fue opositor al gobierno del que hoy es parte, y creo que por eso también el acompañamiento tampoco fue tan masivo en la primera rueda. En la primera rueda, Sergio Massa hizo un papel que rondó los 25 puntos, sumando la unión de Juan Grabois, que era el otro candidato por el oficialismo, llegó a esos 28 puntos, pero nunca representó al kirchnerismo ni al peronismo, e incluso sus ideas distan en varios puntos de lo que representa esa idea peronista. Massa no es peronista, Massa es masista. Massa tenía el Frente Renovador en su momento y siempre llamó a esa unidad. Incluso tiene una amistad personal con Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los principales candidatos o referentes políticos de la oposición, y que tiene orígenes radicales también. Y en ese llamado a la unión hay dos cuestiones. La primera, esa unión real que él desea, según el discurso al menos, para gobernar a la Argentina. Incluso anunció que el Banco Central estaría controlado por la oposición en un 50%, para brindar transparencia. Por otro lado, ese llamado tiene que ver también con la necesidad de votos, porque en el balotaje que se viene el 19 de noviembre, vuelta, claro, yo no sé qué puede llegar a pasar pensando en el voto de Bullrich, el voto del electorado de Bullrich. ¿Para quién va a ir? Para Javier Milei, teniendo en cuenta sus ideas radicalmente opuestas, al menos en materia social, no tanto económicas, hay varios puntos de contacto, pero Sergio Massa también planea rescatar algunos votos de ese electorado, claro, teniendo en cuenta que Martín, quedaron fuera de discusión la izquierda y Juan Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba. Mira, pensado en términos estrictos de marketing electoral, anoche empezó la campaña por la segunda vuelta para el balotaje, como le dicen, ¿no es cierto? Y ayer, si tú lo mides simplemente en términos de marketing electoral, Massa le va a ganar si no produce algún tipo de cambio, pero ayer se ha disparado a los pies, creo Milei, ¿no? O sea, te pasas toda la campaña dándole con fierro a la casta y de ahí le pides a la casta que vote por ti, lo cual va a suponer compromisos con la casta. Entonces, yo creo que eso incluso va a decepcionar si en la campaña aparece la Bullrich o sea, a la gente no le va, la gente más, digamos, convencida del proyecto de Milei, ¿no? No le va a gustar eso, no le va a gustar, entonces la tiene complicada, ¿no? Y Massa, mira, yo vi en una entrevista con Mirta Legrand hace una semana, vi a Sergio Massa
y te juro que me impresionó por el espacio que había escogido, que es un espacio de Mirta Legrand, un programa histórico de la televisión argentina, pero muy inteligente por el tipo de público que tiene Mirta Legrand y mostrándose como un tipo afable. Además, otra imagen que fue impactante ayer y que él hacía referencia mucho el día de la entrevista con Mirta Legrand es a la familia. Él se presentó con su familia, llamó al vicepresidente con su familia y dijo algo así como, oye, nosotros tenemos familia, Milei no tiene. O sea, yo voy a cuidar a mi familia, voy a cuidar a los argentinos así como he cuidado 26 años a mi familia. O sea, incluso a ese nivel más primario de mensajes visuales, está muy bien pensada esa campaña, Martín, ¿eh? Sí, la campaña de Sergio Massa en las últimas semanas, a mi gusto y a mi manera de entender la política, fue muy buena, teniendo en cuenta este papel y esa muestra de humanismo, de familiaridad, de cercanía con la gente, y al mismo tiempo, en materia política, a pesar de ese desastre económico y de los números que ya mencionamos que son alarmantes, mostró buena cintura para negociar. Fue a pedir un crédito para pagar la tarjeta de crédito, para traerlo a tierra, ¿no? Y aún así se lo dieron en varios aspectos, sí, ¿no? Claro. En esas negociaciones con el FMI, en ese pedido del swap con China para poder tener reservas de dólares líquidos en el Banco Central. A partir de ese escenario y de su buen manejo en las negociaciones, hizo una buena campaña. Sumado a eso, implantó una especie de campaña del miedo. ¿Qué quiere decir? La Argentina tiene subsidios en muchos aspectos y voy a hacer hincapié en el transporte público. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el tramo de algunos pocos kilómetros en colectivo sale 56 pesos, porque está subsidiado, 56 pesos argentinos. Tengamos en cuenta que el salario mínimo vital y móvil es de 187.000 pesos. Y el colectivo sale 56 pesos. Eso subsidiado. Transformado a dólares, sin ¿cuánto subsidios viene a ser? Es nada, es estos prácticamente 56 gratis. pesos son 50 centavos de dólar. El transporte público, como decía, 56 pesos, el colectivo sin subsidios saldría 700 pesos. Entonces Sergio Massa retocó la cartelería y cuando uno apoyaba la SUBE, que es el mecanismo mediante el cual paga el colectivo y el tren y el subte, apoyabas la SUBE y te aparecía. Con subsidios, 56 pesos. Sin subsidios, es decir, si ganan Bullrich o Milei, 700 pesos. En los carteles de trenes, lo mismo. 72 pesos el pasaje de tren. Sin subsidios, 1.100. Y decían, con Bullrich, 1.100, con Milei, 1.100. ¿Son números tergiversados tal vez? Sí, no llegaría a valer eso. Pero al mismo tiempo, fue parte de una estrategia de campaña del miedo, como decía anteriormente. No, claro, porque yo creo que al final, para terminar, Martín, si uno puede hacer un balance, o sea, yo creo que la sociedad argentina como la nuestra, la gente está harta, está cansada de la ineficiencia, mira, de la corrupción, que es algo que no habló en su discurso, ¿eh? Más habló de la eficiencia del aparato del Estado. Habló de eficiencia, pero no habló de corrupción. Y me imagino que en algún momento lo va a tener que hacer, ¿no? Nicolás, perdón que te interrumpa, pero si Sergio Massa habla de corrupción, representando al partido al que representa, le caerían bombas por todos lados, dado que Cristina Fernández de Kirchner tiene causas abiertas y buena parte de quienes trabajaron con el gobierno de Cristina en el pasado tienen causas abiertas, incluso algunos funcionarios fueron condenados, y dentro de ese gobierno, el previo, no este vigente, sino el previo, hay muchas condenas y también causas abiertas. Y en este gobierno, en el que Alberto Fernández fue electo presidente en 2019, han habido cuestiones que tienen que ver con la corrupción, aunque no tan explícita como en algún momento, pero sí banal en momentos donde la sociedad atravesaba instancias sensibles, como por ejemplo durante el COVID. Hubo personas que cruzaban una frontera de una provincia a la otra y por imposibilidades sanitarias no podían pasar con el auto. Hubo un padre que cargó a su hija durante 5 kilómetros a UPA y se murió de cáncer. Mientras tanto, en la Casa de Olivos, Alberto Fernández festejaba el cumpleaños de su esposa. Había un vacunatorio VIP
donde ciertas personas cercanas al gobierno tenían acceso a las vacunas y la sociedad estaba esperando y había segmentación para ser vacunados. Digo, eso también es corrupción y si el oficialismo habla de corrupción, saldrá perdiendo. Claro, ahora, yo decía, ayer escuchaba a la Nata y a Nico Wiñaski decir que a los argentinos no les importa la corrupción, digamos, ya se había llegado a un punto que ya no les importaba, ¿no? Pero ayer a mí me da la impresión, sinceramente, de que la gente está harta por un lado y quiere cambios, pero Milei les dio miedo al final. Les dio miedo por esto que tú has descrito, ¿no? Estas contradicciones, estos discursos, además estas propuestas, algunas de las cuales, o sea, está claro que hay una casta, que hay que acabar con la corrupción, la ineficiencia del aparato del Estado, el mal manejo de la cosa pública, la gente está harta, ¿no? El problema es que él no ha logrado, por lo menos hasta esta elección, empaquetar estos sentimientos con una salida que a la gente le resulte confiable, ¿no? Ayer a la gente le ha dado miedo, Milei, creo. Exitosa. Lo que pasa, Nicolás, es que respecto a lo que decían colegas nuestros de acá de la Argentina, Nico Wiñaski y La Nata, es cierto que a la gente ya no le importa tanto la corrupción, porque hay otros problemas que son más grandes hoy y que nos afectan en el día a día y de manera directa, y que tienen que ver con la pobreza, con los ingresos que se devalúan día a día, ni te diría semana a semana ni mes a mes, día a día se devalúan los ingresos. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, hay faltante de naftas, de combustibles, porque las petroleras están especulando con el precio, porque hay diferentes acuerdos a los que llegaron las petroleras, entre otros sectores, con el gobierno para sostener el precio congelado, pero al mismo tiempo el barril internacionalmente, como sabrás, está subiendo y está rozando los $100 por barril. Entonces, si no hay un retoque, si no hay un ajuste, ellos también van a salir perdiendo. Están especulando justamente. Lo guardan hasta marcar un nuevo precio o tener un precio de referencia que sea distinto. Y lo mismo está pasando con algo más terrenal que tiene que ver con los alimentos. Si hoy vas al supermercado, vas a ver que hay faltante, hay desabastecimiento. Ese desabastecimiento no es real. Tienen todos los alimentos y bebidas, pero detrás en el depósito, digamos. ¿Por qué? Están esperando un remarque de precios. Están esperando que haya una posibilidad abierta por el gobierno para retocar, para remarcar y poner los precios que de verdad deberían llevar esos alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Si vos subís en un 25% los alimentos como debería subirlo para que le sea redituable a esa cadena, bueno, el argentino no va a poder consumir tampoco. Entonces, por eso el gobierno interviene con diferentes medidas para que los argentinos lleguemos a fin de mes. Ahora, para terminar, Martín, digamos, gane quien gane las elecciones, lo que está claro es que es imposible gobernar Argentina sin acuerdos, porque tienes un parlamento 100%. ¿No? O sea, dividido, o sea, no hay manera, no hay manera. O sea, o te entiendes o te entiendes, o sea, si no, el país se va al abismo, ¿no? Necesitas entendimientos mínimos. Y de repente no hay manera. Incluso, perdón que te interrumpa ya con esta última respuesta, pero no hay manera de gobernar la Argentina sin acuerdos políticos, gremiales e internos entre propios partidos. No partidos opositores, sino en la interna de cada partido, porque hay disidencias, y hay, por ejemplo, en Unión por la Patria hay peronismos disidentes, incluso lo más gráfico es que Sergio Massa no es peronista y es el candidato a presidente por el oficialismo. Pasó también en Juntos por el Cambio, con esa disidencia entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que dicho sea de paso, Horacio Rodríguez Larreta quiso sumar a Juan Schiaretti al partido y desde la cúpula dirigencial del partido, entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Negri y otros directivos, llegaron al acuerdo de que no sería así, y si hubiesen aceptado esa propuesta, esto es un caso hipotético, por supuesto, hoy estarían en segunda rueda, porque Schiaretti sacó 7 puntos. Esos 7 más 23.8 habrían superado los 29.86 de Milei. Son hipótesis. Pero las disidencias internas de cada partido hacen a la cuestión también. Y te cierro con esto. Cuando terminaron el PASO el 13 de agosto,
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, aseguró, entre otras cuestiones, que si Milei gana, va a gobernar 3 meses y después salen a la calle. Exitosa. Y veamos qué pasa. Claro, claro. Eso es lo que ha funcionado ayer, el miedo, ¿no? Pero finalmente Sí. yo creo que esto se resume en que Milei no logró el día de ayer que ese hartazgo y esa voluntad de cambio que tienen los argentinos se exprese en votar por él. A la gente le dio miedo la manera como Milei planteaba el Sí. cambio. Eso ha sido fatal para él, ¿no? Y eso Así creo es. que le pasa a los políticos cuando se miran demasiado en el espejo y escuchan solo a los que quieren oír y no se dan cuenta de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Pero en fin, muchas gracias.